Soy la esposa del hombre más poderoso de la zona, soy intocable. Si tienes algún problema, ven a buscarme a mi casa. Una voz chillona resonó en el parque. Al instante siguiente, sentí un dolor agudo en la mejilla. Me había dado una bofetada. Eran las 3 de la tarde. Un parque de una zona residencial exclusiva en la Ciudad de México. Yo, María, estaba en el parque con mi hijo Diego. En ese momento, una mujer muy llamativa entró por la puerta. Llevaba el cabello rubio ondulado y un lápiz labial rojo intenso. Estaba cubierta de marcas de lujo de pies a cabeza. Su nombre era Fernanda. Era la madre líder de esta zona. Miren esto, es de la nueva colección. Me costó 330,000 pesos. Las otras madres del vecindario asintieron con sonrisas forzadas. El hijo de Fernanda también empezó a jugar en el arenero. Pero de repente, el niño empezó a llorar. Fernanda corrió hacia él. «¿Qué pasó, mi amor?» El hijo de Fernanda señaló a Diego. «¡Él me lo quitó!» El rostro de Fernanda cambió de color. «¿Es tu hijo?», me dijo directamente. Me puse de pie y me acerqué. «Sí, es mi niño. Disculpa, parece que se pelearon por un juguete». Fernanda se rió con desprecio. «¿Se pelearon? Claro que no. Tu hijo se lo quitó a la fuerza», respondí con calma. «Son cosas de niños. Creo que ambos tuvieron la culpa». Ante esas palabras, Fernanda abrió mucho los ojos. «¿Ambos? ¿Quién te crees que eres?». Las otras madres a nuestro alrededor se pusieron tensas. «Tú no sabes quién es mi marido, ¿verdad?». Fernanda se interpuso en mi camino. Respondí en voz baja. «No, no tengo el gusto de conocerlo». Fernanda sonrió con aire de triunfo. «Es el segundo al mando de los Tigres. Toda esta zona la controla mi marido». Los rostros de las otras madres palidecieron de inmediato. Los Tigres, una organización criminal muy temida tras la reciente crisis de seguridad. Fernanda alzó aún más la voz. «¿Ya entendiste? Soy la esposa de un jefe. Nadie puede llevarme la contraria», respondí con tranquilidad. «¿Y eso qué tiene que ver?». Esa actitud tan serena enfureció a Fernanda. «¿Qué dijiste? ¿Te estás burlando de mí? ¿Una simple ama de casa como tú se atreve a desafiarme?». No respondí nada. Simplemente la miré en silencio. Esa calma la hizo enojar todavía más. «¿Me estás escuchando? Contéstame». Al instante siguiente, un sonido seco resonó en el parque. Fernanda me había dado una bofetada. Un ardor terrible me recorrió la mejilla. Las otras madres soltaron un grito ahogado. Pero nadie vino a ayudarme. Todas estaban paralizadas por el miedo. Fernanda dijo con expresión triunfante: «Soy intocable en esta ciudad. Si tienes algún problema, ven a buscarme a mi casa». Me toqué la mejilla con la mano, pero mi expresión no cambió en absoluto. Fernanda me agarró del cabello. «¿Me estás escuchando? Contéstame». En ese momento, Diego llegó corriendo y llorando. «¡Mamá! ¡Suelta a mi mamá!». Diego se aferró a mí. Fernanda miró a mi hijo desde arriba y soltó una frase aterradora. «Si a este niño le llegara a faltar un dedito, mi marido se encargaría de que no pasara nada». Las madres de alrededor volvieron a gritar de espanto, pero nadie podía detenerla. Mis ojos brillaron con intensidad por una fracción de segundo. La expresión pacífica que había mantenido hasta ahora cambió en un instante. Pero mi voz seguía siendo muy tranquila. «¿Qué acaba de decir?». Fernanda se rió. «¿No me escuchaste? Dije que si a tu hijo le llegara a faltar un dedito. Para mi marido arreglar eso es pan comido». Abracé a mi pequeño Diego con fuerza. «Todo está bien, mi amor. Mamá te va a proteger». Y tranquilamente saqué mi celular del bolso. Fernanda bufó. «¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía?». «Es inútil. La policía no hace nada cuando ve la cara de mi marido». Le respondí con calma. «No, no es a la policía. Entonces esta noche mi familia y yo le haremos una visita». Fernanda soltó una carcajada. «Ven cuando quieras, te daré mi dirección». Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y me la arrojó. Yo la recogí del suelo. Allí estaba escrita la dirección de la casa de Fernanda. Ella me miró con arrogancia.
Te espero esta noche a las 8. Te haré suplicar de rodillas. Y trae a tu lindo hijito también. Le contaremos los dedos uno por uno. Las madres a nuestro alrededor estaban pálidas. María, es mejor que no lo hagas, es demasiado peligroso. Pero yo les respondí con serenidad, todo estará bien. No se preocupen por mí. Entonces, nos vemos a las 8 de la noche. Iremos todos en familia. Fernanda soltó una carcajada burlona. Estaré esperando con ansias. Te voy a dar la lección de tu vida. Tomé la mano de mi hijo. Diego, vámonos a casa. Salimos del parque los dos solos. A mis espaldas resonaba la risa de Fernanda. Abracé a mi hijo con todo mi amor. Mamá te va a proteger con su vida. Nadie le tocará ni un solo cabello a mi Diego. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero con toda mi alma, mi amor. De camino a casa, saqué mi celular. Abrí mi lista de contactos. En la pantalla brillaba la palabra esposo. Presioné el botón de llamada y contestaron de inmediato. Bueno, una voz grave y profunda resonó al otro lado de la línea. Una voz que transmitía una autoridad absoluta. Hablé con tranquilidad. ¿Tienes tiempo esta noche? Necesito hablar contigo de algo. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo malo? Toqué suavemente mi mejilla golpeada y respondí. Tengo que enseñarle una lección a cierta persona. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Cómo es el verdadero poder en este país? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Y entonces, la voz grave volvió a sonar. Entendido, voy para allá. ¿Dónde estás? Le leí la dirección escrita en la tarjeta de Fernanda. Quiero que vengas a esta dirección esta noche a las 8. Mis muchachos ya están peinando la zona. Llego en 15 minutos. Espérame ahí. La llamada terminó. Apreté la manita de mi pequeño. Mi amor, esta noche te vas a quedar a dormir con tu abuela. Papá y mamá tienen que salir un rato. Son cosas de adultos. Sí, me encanta ir con mi abuelita. Al caer la tarde dejé a Diego con mi suegra. Tengo que arreglar un asunto pendiente, le dije. Ella asintió con una sonrisa protectora. No te preocupes, yo te cuido a Diego, vayan con cuidado. Muchísimas gracias. Son las 7:50 de la noche. Estoy sentada en la camioneta de mi esposo. Una camioneta blindada de lujo, color negro profundo. Mi esposo, don Alejandro Garza, está sentado a mi lado. Tiene 60 años. El cabello canoso y profundas arrugas marcadas en el rostro por los años difíciles. Sin embargo, su mirada es afilada como una navaja. El simple hecho de estar sentado allí hace que el aire se sienta pesado. Él es el patrón, el líder de la familia Garza, la organización más poderosa del país. Alejandro preguntó en voz baja, ¿quién es el blanco? La esposa del segundo al mando de los Tigres. Los Tigres, la gente de Vicente. Así es. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Qué te hicieron? Me toqué la mejilla despacio. Me dio 2 bofetadas y amenazó a Diego. Dijo que le cortaría los dedos. Los ojos de Alejandro brillaron con una furia helada. El ambiente dentro de la camioneta se volvió sofocante al instante. Ya veo, una voz profunda y pesada. Estaba conteniendo una ira inconmensurable. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Héctor, escúchame bien. Voy en camino. Te mando la ubicación. Trae a los muchachos. Quiero a 40 hombres ahora. Al colgar el teléfono me miró a los ojos. María, quédate esperando en la camioneta. No, yo también voy a entrar. Alejandro lo pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Pero quédate detrás de mí en todo momento. Sí. La camioneta avanzó hacia la casa de Fernanda. Ya se veía la propiedad a lo lejos. Un portón ostentoso y exagerado. La típica casa de un nuevo rico sin clase. Miré mi reloj. Eran las 7:58 de la noche. Faltaban 2 minutos. Alejandro habló en voz baja. ¿Empezamos? Asentí con la cabeza. Por favor. La camioneta se detuvo frente a la casa de Fernanda. Respiré hondo, bajé del vehículo y me acerqué a la puerta principal.
Toqué el timbre. Se escucharon pasos en el interior y la puerta se abrió. Fernanda estaba ahí parada. Vaya, así que viniste. Fernanda lucía una sonrisa de victoria. Qué bueno que llegaste. Te reconozco que tienes valor. Respondí con serenidad. Con permiso. Fernanda me dejó pasar a su casa. En la sala de estar estaba sentado su esposo. Tenía unos 40 años. Llevaba una gruesa cadena de oro, con el típico aspecto de un matón de poca monta. A su alrededor había 3 de sus hombres, todos vestidos de forma extravagante y con actitud prepotente. Carlos se puso de pie. «Oye, ¿tú eres la vieja que se metió con mi esposa?» Respondí con mucha calma. Fue ella quien se metió conmigo. La mirada de Carlos se volvió agresiva. «No me hables con ese tono, estúpida». Uno de sus hombres dio un paso al frente. «¿No sabes quiénes somos? Somos los Tigres». Miré tranquilamente mi reloj. Eran las 8 en punto. Y esbocé una pequeña sonrisa. En 30 segundos, el mundo de todos ustedes se va a terminar. Carlos se rió por la nariz. «¿Qué estupidez es esa? ¿Es una amenaza?» Seguí mirando el reloj. «Faltan 20 segundos». Fernanda habló con tono de irritación. «¿Qué te pasa?» «No entiendo nada de lo que dices», respondí en voz baja. «Faltan 10 segundos». Carlos gritó enfurecido. «Deja de decir estupideces». En ese momento, se empezó a escuchar el rugido de motores a lo lejos. Un sonido pesado y potente. El sonido de vehículos blindados acercándose. Ese ruido se fue haciendo cada vez más y más fuerte. Carlos y sus hombres miraron por la ventana alarmados. «¿Qué es eso?» Fernanda también se acercó a la ventana con ansiedad. Miró hacia afuera y contuvo la respiración. Camionetas de lujo, blindadas y sin placas, estaban llegando una tras otra. Más de 10 vehículos se estacionaron bloqueando por completo la calle frente a su casa. El rostro de Carlos cambió por completo. «¿Qué demonios es esto?» El convoy se detuvo con una sincronización perfecta. Los motores se apagaron al mismo tiempo. Un silencio tenso cayó sobre la calle. Al instante siguiente, las puertas de las camionetas se abrieron a la vez. De ellas bajaron hombres fuertemente armados, con chalecos tácticos y ropa oscura. 10, 20, 30 hombres. Se desplegaron rápidamente, rodeando la propiedad en segundos. El aura que emitían era la de verdaderos profesionales de la violencia. Uno de los hombres de Carlos se orinó en los pantalones. Un charco de agua empezó a formarse en el piso de la sala. Fernanda preguntó con voz temblorosa: «¿Qué está pasando?» Un hombre mayor, con camisa negra y gafas oscuras, caminaba a la cabeza del grupo. Era don Héctor, de 55 años, el jefe de seguridad de la familia Garza. Héctor caminó directamente hacia la entrada de la casa de Fernanda. Detrás de él lo seguían más de 20 escoltas armados. Nadie decía una sola palabra. Solo caminaban con paso firme y amenazante. Sonó el timbre. Carlos abrió la puerta temblando de miedo. Le temblaban las manos visiblemente. Héctor entró sin pedir permiso. Los escoltas entraron detrás de él, bloqueando todas las salidas. La enorme sala de estar se llenó en un instante. Más de 30 hombres armados estaban de pie, mirándolos fijamente. El peso de esas miradas era insoportable. Héctor se detuvo frente a mí. Se quitó el sombrero y asintió con profundo respeto. «Señora, lamento muchísimo haberla hecho esperar». Al escuchar esas palabras, Carlos y Fernanda se quedaron atónitos. Eran incapaces de comprender la situación. «Señora», dijo Fernanda con la voz quebrada. Héctor me miró y anunció: «El patrón está por entrar». Yo asentí con la cabeza. La puerta de la camioneta principal se abrió. El hombre que bajó era don Alejandro Garza, con su cabello canoso y las arrugas profundas que marcaban su gran experiencia, pero con esa mirada que cortaba como el hielo. Llevaba un traje oscuro, sin corbata, pero imponente.
Su sola presencia llenaba el aire de una presión aplastante. Alejandro caminó hacia la entrada de la casa. El sonido de sus botas hacía vibrar el ambiente. Carlos y sus hombres estaban completamente congelados del terror. Otro de los matones se orinó, y el charco en el suelo se hizo aún más grande. Fernanda temblaba tanto que no podía articular palabra. Alejandro entró a la sala, caminó en silencio hacia la mesa de centro y dejó una pesada esclava de oro con un grabado sobre ella, el emblema inconfundible de la familia Garza. En el momento en que Carlos vio ese emblema, la sangre desapareció de su rostro. La familia Garza. Carlos se desplomó de rodillas al suelo. No puede ser. Esto es una pesadilla. Sus hombres también se tiraron al piso, suplicando y temblando. Se lo suplicamos, perdónenos la vida. Fernanda no entendía lo que pasaba, solo temblaba de pánico. ¿Qué significa todo esto? Héctor explicó con voz tranquila pero helada. Tienen ante ustedes a don Alejandro Garza, el líder de la plaza, y la mujer que está a su lado es su esposa, la señora Garza. Al escuchar eso, el color también desapareció del rostro de Fernanda. Esposa, no, eso es imposible. Alejandro miró mi mejilla. Estaba roja e hinchada. Alejandro entrecerró los ojos. Estaba reprimiendo su furia con todo su ser. Su voz sonó tranquila, baja y pesada. ¿Quién de ustedes fue? Esa simple pregunta congeló por completo el aire de la sala. Fernanda respondió temblando de pies a cabeza. Fui yo, pero yo no lo sabía. Nunca imaginé que fuera la esposa del patrón. Alejandro le respondió con serenidad. Por eso siempre la mantengo en el anonimato, para protegerla y evitar que gente sucia como ustedes se le acerque. Fernanda no supo qué responder y bajó la cabeza. Alejandro miró a Carlos desde arriba. Tú eres Carlos, el segundo de los tigres, ¿verdad? Carlos pegó la mirada al suelo, aterrorizado. Mil disculpas, patrón. Se lo juro por Dios que no sabíamos nada. Alejandro le habló con total frialdad. Te metiste con mi esposa, o mejor dicho, dejaste que tu vieja se metiera con ella. Alejandro se giró hacia mí. ¿Te hicieron algo más, mi amor? Respondí en voz baja. Amenazaron a Diego. Dijeron que le cortarían los dedos. Al escuchar eso, los ojos de Alejandro brillaron con un destello mortífero. El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso. Las expresiones de los escoltas también cambiaron, acomodando sus armas. Alejandro miró a Carlos con asco. Se atrevieron a amenazar a un niño. Carlos empezó a balbucear excusas mientras lloraba. «Ay, se lo ruego, fue mi mujer. Ella es una estúpida. Ella lo hizo sola». Fernanda gritó desesperada. «Oye, no me eches la culpa a mí. Tú también estabas de acuerdo». Carlos le gritó furioso a su propia esposa. «Cállate, maldita sea. Todo esto es por tu culpa». El matrimonio comenzó a pelear de forma lamentable frente a todos. Alejandro levantó la mano en silencio. Ambos se callaron de inmediato. Alejandro habló con voz firme. «Terminaremos esta plática en el rancho». Héctor le dio la orden a sus hombres. «Llévenselos». Los hombres armados agarraron a Carlos, a Fernanda y a los tres matones. Espere, por favor», gritó Carlos. «Yo pertenezco a los tigres. Don Vicente no va a permitir esto». Alejandro sonrió con una frialdad aterradora. «Bueno, vamos a comprobarlo en este momento». Alejandro sacó su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. Al poco tiempo, una voz contestó del otro lado. «Bueno, habla Vicente». Era la voz del mismísimo jefe de los tigres, don Vicente. Alejandro habló con tranquilidad. «Soy yo, Alejandro». Al otro lado de la línea se escuchó un silencio sepulcral. «Patrón Alejandro, qué milagro, señor. ¿Qué se le ofrece?» Alejandro continuó con calma. «El segundo al mando de tu gente se metió con mi esposa. Dejó que la golpearan y además amenazaron a mi muchachito». Un grito de terror puro resonó desde el teléfono. «¿Cómo dice?» Vicente estalló en furia. «¡Carlos! ¡Eres un hijo de tu! ¡Te voy a matar yo mismo!»
Carlos dijo con voz temblorosa. «Patrón», Vicente le gritó con toda el alma. «Por tu maldita culpa nos van a reventar a todos. Patrón Alejandro, se lo suplico, yo no tengo nada que ver, tenga piedad». Alejandro dictó su sentencia con frialdad. «El trato entre tu gente y mi familia termina hoy mismo». La voz de Vicente tembló de pánico. «Por favor, señor, se lo ruego, deme chance». Alejandro continuó sin inmutarse. «Si no quieres que te busque a ti también, desarma a los tigres. Hazlo ahora mismo y lárgate de mi zona». Hubo un largo y tenso silencio. Y luego, la voz de Vicente sonó llena de absoluta desesperación. «Entendido, señor. Se acabó. Me abro hoy mismo». «Bien». Alejandro cortó la llamada. Carlos tenía una expresión de pura desesperanza. Mi gente, me dejaron solo». Fernanda también se derrumbó llorando. «No, esto no puede estar pasando». Héctor habló con voz de hielo. «Pónganles las capuchas. Nos vamos al rancho». Los escoltas empujaron a Carlos y a Fernanda. Fernanda empezó a gritar histéricamente. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien llame a la policía!». Pero los vecinos tenían las luces apagadas y las puertas cerradas con seguro. Nadie iba a salir. Los metieron a la fuerza en las camionetas. Las puertas se cerraron con un golpe pesado. Alejandro me miró. «María, espérame en la camioneta». «No, yo también voy contigo». Alejandro lo pensó un momento y luego asintió. «Está bien». Subí al vehículo junto con Alejandro. El convoy se puso en marcha hacia las afueras de la ciudad. El destino era el gran rancho de la familia Garza. Nadie sabía lo que les esperaba a Carlos y a Fernanda, pero sus vidas de lujos y prepotencia terminaban esta noche. Pronto, apareció un portón inmenso de hierro forjado, un rancho gigantesco y bien vigilado. Era la base central de operaciones. Al pasar el portón, había docenas de escoltas armados haciendo guardia. Cuando nuestra camioneta llegó, todos adoptaron una postura firme y bajaron sus armas en señal de respeto. Carlos y Fernanda fueron bajados a empujones. Ambos temblaban como hojas, apenas pudiendo sostenerse en pie. La cantidad de hombres armados, el sonido de los radios de comunicación, la oscuridad del rancho. Este era el verdadero terror. Fueron llevados al interior de la bodega principal, un espacio enorme, iluminado solo por unas lámparas industriales. En el centro, sentado en una silla de madera rústica, estaba Alejandro. A sus costados estaban Héctor y los jefes de seguridad. Carlos, Fernanda y sus 3 hombres fueron obligados a hincarse. Fernanda lloraba del dolor en las rodillas. «Me lastiman, suéltenme, por favor». Uno de los escoltas cortó cartucho detrás de ella. «Cierra el hocico». Con ese sonido metálico, Fernanda perdió la voz del miedo. Alejandro se quedó mirándolos en silencio durante un rato. Solo se escuchaba la respiración agitada de los detenidos. Cada minuto parecía una eternidad insufrible. El sudor caía de la frente de Carlos. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. «Dime tu nombre completo». Una voz pesada que parecía salir de la garganta de un león. Carlos respondió con la voz rota. «Soy Carlos, de los Tigres». Alejandro lo interrumpió con calma absoluta. «Esa bola de gatos ya no existe. Contéstame bien». Carlos tragó saliva, aterrorizado. Alejandro continuó. «Ya me enteré del relajo. Tu mujer le soltó un golpe a la mía, ¿no es así?» Fernanda habló llorando sin control. «Yo no lo sabía. Nunca imaginé que fuera su esposa, señor». Los ojos de Alejandro brillaron con dureza extrema. «¿Y por no saberlo crees que puedes andar humillando a la gente?» Fernanda se quedó completamente muda. Alejandro se inclinó hacia adelante. «En mis tiempos había códigos, cabrón. Respetábamos a la gente de trabajo, a las familias, a las mujeres. Y ustedes acaban de escupir sobre esa regla». Héctor intervino con voz gélida. «Usaron el nombre de la maña para extorsionar y asustar a pura gente inocente. Son una vergüenza para el negocio». Carlos no podía responder nada.
Alejandro fijó su mirada penetrante en él. Me informan que andabas cobrando piso a la gente trabajadora de tu colonia. El rostro de Carlos se desfiguró del pánico. Héctor abrió una libreta y leyó. Le tumbaban 55.000 pesos al mes al dueño de la cantina. Al que no pagaba, le quemaban el local para que se abriera. El mes pasado le arruinaron la vida a una familia honesta que tenía una taquería. La hija de esa familia tuvo que meterse a trabajar de fichera, nomás para pagar las deudas que ustedes les dejaron. Los ojos de Alejandro se volvieron más fríos que el hielo. Tú no eres un jefe. Eres un pinche ratero de la calle, una escoria. No uses el poder para abusar de los que no pueden defenderse. Carlos pegó la frente al suelo polvoriento. Mil perdones, patrón. No lo vuelvo a hacer, se lo juro. Alejandro se puso de pie lentamente. Van a pagar por lo que hicieron hoy. Héctor dictó la sentencia. Carlos, a partir de este momento estás fuera. Si te volvemos a ver por la plaza, no la cuentas. Carlos lloraba desgarradoramente. Por favor, patrón, perdóneme la vida, tengo familia. Alejandro habló con calma. Esto todavía no termina. Alejandro le hizo una seña a Héctor. Héctor sacó su celular y habló. Carlos, 40 años, ex Tigre. En los últimos años se robó más de 5 millones de pesos de puro cobro de piso. Tiene decenas de quejas de los locatarios. Además, andaba moviendo cristal por su cuenta en los barrios bajos, sin reportar. Un silencio sepulcral cayó sobre la bodega. Héctor sonrió con frialdad. Ya le echamos un grito a toda la gente a la que te chingaste. El poco color que le quedaba a Carlos desapareció. A los que les debes dinero. A las otras bandas que te traen ganas. A todos ellos, ya les avisamos que estás solo y que no tienes nuestra protección. Carlos empezó a convulsionar del puro terror. No puede ser. Me van a hacer pedazos. Héctor lo miró con asco. Ya no hay nadie que te cubra la espalda. Eres hombre muerto si te encuentran. Alejandro le respondió sin piedad alguna. Arregla tus propios problemas como el hombrecito que decías ser. Carlos cayó de cara al piso llorando de pura agonía. Ahora sigue el castigo para la señora, dijo Héctor con voz firme. Vas a recibir exactamente lo mismo que le hiciste a Nuestra Señora. Me levanté de mi asiento con mucha tranquilidad y caminé hasta pararme frente a Fernanda. No, por favor, no lo hagas. Te lo ruego. Fernanda me suplicó, llorando y temblando de pánico. Le hablé con mucha calma y suavidad. Tú me diste una bofetada frente a mi hijo. Yo te voy a enseñar lo que es el respeto. Le solté una cachetada con la mano abierta, con toda mi fuerza. Un sonido seco y muy fuerte resonó en el lugar. La mejilla de Fernanda se puso roja al instante. Esta es la primera. Volví a abofetearla en la otra mejilla, aún más fuerte. ¡Zas! Y esta es la segunda, para que nunca se te olvide con quién te metiste. Fernanda aguantó el dolor mientras las lágrimas le escurrían sin parar. Su maquillaje caro ya estaba completamente embarrado. Héctor continuó hablando. «Quítenle todo». Uno de los hombres se acercó a Fernanda y le arrancó literalmente todas las cosas de marca que llevaba puestas. El bolso, el reloj, el collar de oro, los anillos. Todo quedó tirado sin cuidado sobre la tierra de la bodega. Un bolso de 330.000 pesos. Un reloj de lujo de 165.000. En total, aquí hay casi 1.000.000 de pesos en puras chingaderas. Héctor habló con frialdad. Todo esto se va a empeñar o vender. Y el dinero se lo vamos a dar al dueño de la taquería para que se aliviane. Fernanda perdió las fuerzas y se dejó caer al suelo, derrotada. Al perder sus lujos, volvió a ser una mujer ordinaria, sola y asustada. Héctor sonrió con una mueca sombría. Y para rematar, ya le avisamos a nuestros contactos en la fiscalía. Fernanda se echó a temblar nuevamente. No, la policía, no. Por favor, a la cárcel no. Héctor se dirigió a sus hombres. Pónganles las capuchas y súbanlos a las camionetas. Los van a ir a tirar, bien amarrados, en la mera entrada del Ministerio Público. Carlos suplicó.
arrastrándose por el suelo. «No, jefe, allá adentro me van a matar, se lo ruego». Héctor le arrojó una carpeta gruesa en el pecho a Carlos. «Y les dejan este expediente amarrado al cuello. Ahí van todas las pruebas, los videos, los testimonios de los locatarios y las cuentas de banco. Tienen suficiente para refundir los 30 años». Los escoltas levantaron a los detenidos a la fuerza. Fernanda gritaba llorando sin control mientras la arrastraban hacia los vehículos. «No quiero ir a la cárcel, ayúdenme». Pero nadie la ayudó. Fueron aventados en la parte trasera de las camionetas. Los vehículos aceleraron y desaparecieron en la oscuridad de la noche, rumbo a la ciudad. Cuando el sonido de los motores desapareció por completo, el silencio regresó a la bodega. Alejandro se dirigió a Héctor. «Esto todavía no termina aquí». Héctor asintió rápidamente. «Así es, patrón. Mañana a primera hora le entregamos el dinero a los afectados». Alejandro añadió una instrucción especial. «A la familia de la taquería, denles el billete necesario para que vuelvan a abrir y no les cobren piso nunca más». «A la orden, patrón». Alejandro se giró para mirarme a los ojos. «María, ¿estás más tranquila, mi amor?». Asentí con una sonrisa sincera. «Sí, muchas gracias por todo». Alejandro me abrazó con profunda ternura. «Tú eres mi vieja, mi compañera. A ti nadie te falta al respeto mientras yo respire. Y mucho menos iban a amenazar a nuestro Diego». Alejandro miró a sus escoltas. «Retírense todos, voy a llevar a mi mujer a la casa». Los hombres asintieron con respeto, bajando la mirada y dispersándose. Alejandro se sentó a mi lado en la camioneta y me miró con amor. «María, tú no hiciste nada malo hoy», respondí con voz suave. «Gracias, pero de verdad, ya quiero dejar esta vida atrás. Ya me cansé de tanta bronca». Alejandro asintió, muy comprensivo. «Lo sé perfectamente. Los tiempos ya cambiaron mucho en este país. Ya no hay códigos, ya es pura carnicería. Mi ciclo como jefe ya está llegando a su fin». Levanté la mirada sorprendida. «¿De verdad lo dices?». Alejandro miró hacia la oscuridad del campo y suspiró. «A los muchachos de más confianza ya los ando acomodando en negocios derechos. Constructoras, seguridad privada, transporte pesado, puro negocio legal y lavado de cara». Alejandro apretó mi mano. «Para cuando Diego sea un hombrecito, quiero ser un padre normal para él, no un capo, sino simplemente su papá». Mis ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Es lo que más le pido a Dios todos los días». Alejandro acarició mi cabello con infinita dulzura. Sus manos eran grandes, fuertes y rasposas, pero al tocarme, eran la cosa más tierna del mundo. «Quiero dejarles un patrimonio seguro, donde no tengan que voltear a ver quién los sigue. Ese va a ser mi último jale grande». Me abracé fuerte de mi esposo. «Vámonos a la casa. Nuestro Diego nos está esperando con mi suegra». Alejandro sonrió. «Vámonos, pues». A la tarde siguiente, estábamos parados frente a una taquería en un barrio popular. El lugar estaba cerrado, con la cortina de lámina abajo y llena de grafiti. Era el negocio que los tigres habían arruinado. Alejandro tocó la pequeña puerta de servicio. Un hombre de unos 50 años asomó la cabeza con desconfianza. Se veía extremadamente cansado y pálido. «Sí, ¿qué se le ofrece, jefe?». Alejandro se presentó con mucha calma. «Soy Alejandro Garza. Vengo a platicar con usted un momento». El rostro del dueño se puso blanco como el papel. De don Alejandro, el hombre empezó a temblar de terror. Alejandro le habló con una voz firme pero conciliadora. «No se asuste, viejo. Vengo en son de paz». El dueño abrió la puerta, aún con mucho miedo. Adentro salió una muchacha delgada. Era la hija del dueño, con el rostro demacrado por las malas noches. Alejandro se quitó el sombrero de texana y los miró con sincero arrepentimiento. «Vengo a dar la cara. Esa bola de rateros que los extorsionó andaba usando mi nombre para hacer sus porquerías. Y eso no se vale». El dueño y su hija no podían creer lo que veían.
El hombre más poderoso de la plaza estaba ahí, en su humilde local, dándoles explicaciones. Alejandro continuó. Anoche desterré a Carlos de la ciudad. Ya se lo fuimos a aventar a la fiscalía, va a pasar un buen rato guardado. El dueño habló con voz temblorosa. ¿De verdad, señor? Alejandro sacó un maletín de cuero oscuro de la camioneta. Lo abrió lentamente frente a ellos. Adentro había fajos de billetes perfectamente acomodados. Esta es su lana. Es todo lo que les tumbaron esos muertos de hambre. Y le puse un extra para que vuelva a levantar la cortina y le dé una buena pintada al local. Son 2.200.000 pesos en efectivo. El dueño abrió los ojos de par en par. ¿2 millones? No, jefe, esto es muchísimo. Alejandro le entregó el maletín pesado en las manos. Tómelo, es lo justo. En mi plaza a la gente de trabajo se le respeta. El dueño tomó el maletín temblando y comenzó a llorar en silencio. Se lo agradezco con la vida, don Alejandro. La muchacha empezó a llorar inconsolablemente. Muchas gracias, señor. Con esto ya voy a poder salirme de trabajar de ese congal. Alejandro le dijo con respeto paternal. Usted ya no tiene que pararse en esos lugares de mala muerte, mija. Ayúdele a su jefe a sacar adelante los tacos, y si alguien los vuelve a molestar, me avisan. El dueño se limpió las lágrimas con el trapo de cocina. Que Dios y la Virgencita me lo cuiden siempre, patrón. Le juro que volvemos a abrir y salimos adelante. Salimos del local, subimos a la camioneta y arrancamos. A nuestras espaldas escuchábamos las bendiciones del padre y su hija. Unos meses después, las cosas se acomodaron. Fernanda perdió todo y se tuvo que ir a vivir a una colonia popular, llena de deudas y con antecedentes penales. La humillación la persiguió en las redes sociales, donde todos se burlaban de la señora prepotente. Carlos fue sentenciado y lo mandaron al penal del Estado. Ahí adentro se topó con toda la gente a la que le había hecho daño. Pasaba sus días escondido y aterrado, sabiendo que en cualquier momento le iban a cobrar la factura. La paz regresó a las calles de nuestra zona. La taquería volvió a abrir, más grande y bonita, y siempre está llena de familias cenando. Yo seguí llevando a mi hijo Diego al parque. Las demás mamás me saludaban con mucho respeto desde lejos, pero nadie hacía preguntas. Sabían que las cosas se habían resuelto y que la tranquilidad tenía un precio. Alejandro cumplió su palabra. Poco a poco fue delegando el poder y blanqueando los negocios. El dinero ahora viene de empresas legales, constructoras y ranchos ganaderos. Para proteger a la familia, entendió que el mejor poder es el que no hace ruido. Por las noches, cenamos los tres juntos, riendo y platicando de cosas cotidianas. Un tiempo verdaderamente tranquilo, cálido y seguro. La vida que siempre soñé. Quienes pisan a los humildes por sentirse intocables, siempre terminan topando con pared. El verdadero respeto no se gana con gritos ni presumiendo marcas caras. Se gana protegiendo a los tuyos y teniendo palabra de honor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.